Buenas tardes a todos. Es muy emocionante poder estar el día de hoy junto con ustedes celebrando el evento más importante no solo a nivel personal, individual, sino a nivel cósmico. Y es la resurrección del Señor Jesús, que demuestra que su sacrificio fue efectivo y que en verdad Él es el Hijo de Dios. De hecho, me hace pensar mucho en una frase de Warren Wiersbe, el gran escritor de comentarios bíblicos, y que él ha sido llamado el pastor de pastores, citado casi por cualquier predicador que conozca. Él dice así acerca de esta gran verdad: si los evangelios fueran una biografía ordinaria, no habría resurrección. Pero todos los evangelios terminan con el relato de la resurrección. Si te das cuenta, en cualquier otra biografía, prácticamente todas terminan con la muerte del sujeto que estudian. Pero no las biografías de Jesús terminan con su resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús no es un hombre más. Jesús es el Hijo de Dios. Eso me recuerda algo muy importante. La historia es fundamental para la fe cristiana. Tan fundamental que ninguna otra religión, podríamos decir que junto con el judaísmo y algunas versiones del Islam, le dan tanto valor a la historia como el cristianismo. Ninguna otra religión basa sus eventos importantes y sus doctrinas en eventos históricos. Es más, el cristianismo se atreve a decir: si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe no tiene ningún valor. Hay una gran relación entre la historia y la doctrina cristiana. Las grandes doctrinas, las doctrinas, podríamos decir, nucleares de la fe cristiana, tienen como una base un evento histórico. Como en la doctrina de la creación, creemos que Dios creó de manera literal el mundo y las cosas que en él existen. Creemos también en la doctrina de la encarnación, por ejemplo, que Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros en el mundo del espacio y el tiempo. La doctrina de la redención es la doctrina que establece que Jesús verdaderamente y de forma literal, no significativa, sino literal, murió en una cruz, fue clavado de manera literal en el mundo del tiempo y el espacio, de la sangre y el sudor y la carne. Esto sucedió. Y por eso la resurrección no es la excepción. La resurrección como evento histórico es esencial en el mensaje cristiano. Si no hay resurrección, no hay mensaje cristiano, en pocas palabras. Y la Biblia pone a Jesús no solo como un salvador sufriente, sino como un vencedor, como un intercesor y aquel que vendrá a juzgar al mundo, a vivos y a muertos. Pero es muy interesante que a lo largo de la historia, tú lo sabes, se han generado muchísimas objeciones respecto a la historicidad de los evangelios o de Jesús. Se ha tratado de divorciar al Jesús histórico del Jesús de la fe. Se dice, uno es el Jesús que creían los apóstoles o que experimentaron los apóstoles, y otro es el Jesús de la historia. Bueno, sin tratar de tomar mucho tiempo, solo quise enumerar algunas de las objeciones que hay en general antes de pasar al tema principal, y en ninguna manera pretendo que esta conferencia sea una refutación efectiva de todas ellas. Solo las voy a mencionar brevemente, pero si tienes dudas, hay muy buenos libros que puedes leer acerca del tema. Dos de ellos muy sencillos: El caso de Cristo y El caso del Jesús verdadero, del autor Lee Strobel. Son dos buenos libros. Hay muchísimo más que les puedo mencionar. Pero algunas teorías que existen el día de hoy. Por ejemplo, está la teoría del cuerpo robado. Es la teoría que dice que los apóstoles se robaron el cuerpo de Jesús de su tumba e inventaron el mito de la resurrección. Pero muchas de estas objeciones contra la fe cristiana requieren muchísima más fe que creer que Jesús resucitó. Porque el relato bíblico nos narra que los discípulos estaban muertos de miedo en el aposento alto. Incluso las primeras personas que fueron a la tumba fueron mujeres, ni siquiera fueron los apóstoles, porque ellos no pensaban que Jesús iba a resucitar. Y pensar que se robaron el cuerpo y luego inventaron el mito de la resurrección y que estuvieron dispuestos a sufrir el martirio por un mensaje así, requiere más fe que creer que simplemente Jesús resucitó.
Bueno, Alex, ¿no hay personas que mueren por una mentira? Claro, hay gente que muere por una mentira. Pero cuando lo hace porque cree que es verdad esa mentira. Una persona que miente y sabe que es mentira su mensaje, no estaría dispuesta a pasar por el sufrimiento por el que pasaron los apóstoles. 11 de ellos murieron de manera atroz. Pedro, nos dice la tradición, murió crucificado de cabeza. Uno de ellos lo metieron en aceite hirviendo. Otro lo amarraron a caballos para que se despedazara al correr los caballos en lados contrarios. Uno fue atravesado por una lanza. Pensar que no solo los 12, sino las familias de estos 12, y luego todos los seguidores de los discípulos, de los primeros cristianos, sufrieron sabiendo que el cuerpo había sido robado, por lo menos en los discípulos originales. Requiere más fe que creer que Jesús resucitó. Otros dicen, bueno, se lo robaron los romanos. ¿Y por qué querrían robarse los romanos el cuerpo de Jesús? De hecho, fueron las autoridades judías los que le pidieron a los romanos, por favor, pon guardias en la tumba. Ellos entendieron, los enemigos de Jesús, lo que ni los discípulos entendieron. Nosotros nos acordamos cuando ese engañador dijo que iba a resucitar. Pon guardias, porque si se roban el cuerpo, van a pensar que resucitó y va a ser peor más adelante. ¿Por qué querrían robarse el cuerpo las autoridades? Aparte, si lo hicieron, no habría un punto donde sacarían el cuerpo y dijeron, los engañamos, nadie resucitó, aquí está el cuerpo, se acabó. Pero no sucede eso. Luego tenemos la teoría de la alucinación colectiva. Y dice que más de 500 personas tuvieron la misma alucinación al mismo tiempo. No existe un registro donde más de 500 personas hayan tenido la misma alucinación individual, no solo una vez, sino en varias ocasiones y muchas veces separados estos 500. Esta teoría requiere mucha más fe que el simple hecho de creer que Jesús resucitó. Aparte, si fue una alucinación, ¿por qué no las autoridades simplemente sacaron el cuerpo y dijeron, aquí está el cuerpo? Solo tuvieron una alucinación. Luego tenemos la teoría de que Jesús realmente no murió. Pero es difícil pensar que Jesús, con sus manos perforadas, sus pies perforados, una lanza que atravesó su costado, la espalda destrozada, deshidratado totalmente, con colapso de sus riñones y muchas situaciones que se experimentan dentro de la crucifixión, como los tendones destrozados, de alguna manera removió la piedra, salió, llegó hasta los discípulos y se proclamó como el Mesías resucitado. Ellos entonces salieron dispuestos a perder su vida por el mensaje de Jesús. Es complicado pensar así. Otros dicen, bueno, quizás se equivocaron de tumba. Pero entonces habría que pensar que se equivocó el dueño de la tumba, José de Arimatea. Se equivocaron las mujeres de tumba. Se equivocaron los discípulos de tumba. Conforme a la narración bíblica, se equivocaron los ángeles de tumba. Se equivocaron los lienzos de tumba. Hasta las autoridades que permitieron la crucifixión se equivocaron de tumba. Y los soldados romanos, por supuesto, se equivocaron de tumba. Entonces es una teoría muy inconsistente. Otros dicen, los evangelios tienen demasiadas inconsistencias. Aquí está el problema con esto. Por un lado, déjame decirlo abiertamente, sí, entre los entre los relatos del Nuevo Testamento, en las biografías de Jesús existen discrepancias, son reales, existen y probablemente te has topado alguna de ellas cuando estás leyendo las narrativas. El problema con los críticos que tratan de utilizar ese argumento para hablar de que no puedes confiar en el Nuevo Testamento es que siempre ponen en la Biblia en una posición de perder y perder. Si tienen muchas discrepancias, no podemos confiar en el Nuevo Testamento porque no se ponen de acuerdo. Pero si son idénticos, no puedes confiar en el Nuevo Testamento porque es una conspiración. Así que siempre la Biblia está en un punto donde pierde o pierde. El problema es que se puede ignorar algunas cuestiones importantes de la historia. Sí hay discrepancias. Y de hecho, es bueno que haya discrepancias. ¿Por qué? Bueno, el maestro del Nuevo Testamento de la Universidad de Denver, Craig Blomberg, que también hizo su doctorado en la Universidad de Aberdeen en Escocia, dice lo siguiente: los evangelios fueron escritos en una época y en un contexto distinto al de hoy.
Se permitían las paráfrasis, las abreviaciones, las adiciones explicativas y las omisiones, siempre y cuando no se alterara la veracidad de la historia original, bajo esa norma del mundo antiguo, y que es la única norma que es justo juzgar a la Biblia como un documento histórico. Los evangelios son extremadamente consecuentes. De hecho, tenemos que citar la famosa cita inmortal ya de Simon Greenleaf, el gran abogado de la Facultad de Derecho de Harvard, que después de estudiar la coherencia de los evangelios dijo así: hay suficiente discrepancia para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos, y al mismo tiempo hay tal concordancia substancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. Bueno, algunos dicen, no podemos confiar en el relato de los apóstoles porque ellos eran cristianos y creían que Jesús resucitó. Y por lo tanto, estamos leyendo la narración de hombres que estaban prejuiciados por su fe y mezclaron la fe con lo que sucedió históricamente. Bueno, el problema con esto es lo siguiente. No existe ningún hombre sobre la tierra que haga un registro histórico y que ese registro histórico no refleje algo de sus valores, prejuicios o de su propia cosmovisión. Es imposible hacer este trabajo sin que exista, o esté involucrado, mejor dicho, el prejuicio de los hombres. Tiene que ser así. Nadie escribe sin una pasión, sin un propósito. Sería el equivalente de pedirle a un hombre que cree en la teoría de la evolución que haga su libro de la teoría de la evolución, pero que deje de creer en la teoría de la evolución para que sea un poco más neutral. Es absurdo. Es absurdo. Claro que eran cristianos. Precisamente por eso escribieron el relato que conocemos los evangelios. Precisamente porque creen que Jesús resucitó históricamente, en el tiempo y en el espacio, es que registran esta narración. Aquí está el problema. No puedo separar los valores y los prejuicios de aquel que hace la historia. Es verdad. Pero de ahí concluir que no podemos confiar entonces en tal narración o que es un invento o una ficción, eso es otra cosa. Es una conclusión equivocada. El conocimiento cristiano del pasado está al mismo nivel que cualquier conocimiento del pasado. Sería absurdo pedirle a un cristiano que deje de ser cristiano para poder hacer historia. Sería como pedirle a un ateo que deje de ser ateo para hacer historia. Aparte, los escritores del Nuevo Testamento estaban prejuiciados, sí, como cualquier historiador. Pero hay que distinguir entre tener un propósito ideológico, o teológico en este caso, y fabricarte una historia. No puedes concluir que porque ellos eran cristianos estaban inventándose el Nuevo Testamento. Eso es muy atrevido. Otra objeción es, la gente de esta época, el Nuevo Testamento, era más propensa a creer en la magia y en los eventos sobrenaturales. Pero precisamente lo que más criticó Jesús de su generación era su corazón incrédulo y su falta de fe. De hecho, en una ocasión se indignó con las personas y con sus discípulos porque no pudieron sanar a un muchacho. Y justo lo que Jesús les dice es, hay gente incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? No ha cambiado mucho las personas de ese tiempo al día de hoy, porque no es una cuestión de evidencia, es una cuestión de incredulidad y del corazón. No es diferente, no es porque estamos en una época mucho más científica. De hecho, bien escribió el salmista hace muchos siglos, antes de toda la revolución científica que conocemos el día de hoy. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es una cuestión de evidencia. Y otra de las objeciones es, bueno, Alex, realmente no podemos saber si Jesús resucitó hace 2000 años, pero no es relevante. Lo que es relevante es si el día de hoy ha resucitado en nuestro corazón. El mensaje del cristianismo es, sé sincero contigo mismo, sé una mejor persona, ama a las demás personas, sé tolerante, recibe a tus padres. Y esas cosas no están mal. Pero la verdad, pensar que los apóstoles fueron perseguidos por los judíos y más adelante 300 años de persecución
porque el mensaje cristiano era: sé bueno con los demás y sé sincero contigo mismo. Por eso el apóstol Pablo fue azotado varias veces, naufragó en una ocasión, en una ocasión lo dejaron afuera de una ciudad, dado por muerto después de apedrearlo. Pensar que eso sucedió porque su mensaje es: sé bueno con otras personas, requiere mucho más fe que el simple acto de creer que Jesús resucitó. Hay un hecho. Los apóstoles cambiaron de ser un grupo de hombres miedosos, egoístas, a ser hombres valientes, llenos de esperanza, de alegría, dispuestos a entregar su vida por otros y por el mensaje del Evangelio. Algo sucedió en sus vidas. Y la única razón que satisface es pensar que Jesús resucitó. Así que el día de hoy, la pregunta que tenemos delante de nosotros es: bueno, Alex, ¿y esto para mí qué? Después de 2000 años que Jesús resucitó, ¿qué impacto puede tener en mi vida? ¿Cómo puede mi vida ser impactada como la de los discípulos? ¿Qué significa la resurrección de Jesús para nosotros? Precisamente es lo que quisiera que meditáramos el día de hoy. Y por eso el mensaje lo hemos titulado: ¿qué significa la resurrección para nosotros? ¿Por qué no oramos y abrimos nuestro corazón y meditamos en lo que la Biblia tiene que hablar al respecto de este día tan importante y central para nuestra fe? Señor, gracias porque eres bueno, porque nos has amado y nos has demostrado tu amor al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en esta esperanza viva que nos has dado. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que aquellos que hemos escuchado este mensaje lo podamos hacer de una manera fresca. Danos una actitud de obediencia a tu palabra. Y aquellos que no te conocen, Señor, trae tu convicción a sus corazones. Tú, Señor, convénceles de su necesidad de salvación y arrepentimiento. Gracias, Señor. Amén. 5 cosas que podríamos llamar son el impacto de la resurrección de Cristo en los creyentes. Número 1. ¿Cuál es esta primera cosa? Porque Jesús resucitó, somos aceptados por Dios. ¿Me oíste? Porque Jesús resucitó, somos aceptados por Dios. Es muy interesante, pero muchas personas tienen la idea de que si son lo suficientemente buenas personas, si viven una vida moral, si viven el sermón del monte, esa será la base por la cual Dios le aceptará. De hecho, a lo mejor sí ha hecho cosas malas, pero en la balanza pesa más lo bueno que ha hecho, y Dios, que es amor, le recibirá. Pero la Biblia nos enseña que no existe ninguna obra buena, ningún acto moral que sea suficiente para alcanzar las demandas de un Dios santo y justo como el Dios de la Biblia. No hay manera de complacerle simplemente siendo bueno. No es suficiente. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4. Romanos 4. Y vamos a leer el versículo número 23 hasta el 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto, dice, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, ¿qué cosa? Al que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Así que no hay manera de alcanzar la justicia de Dios siendo buena persona. ¿Qué me dice entonces la Biblia? La Biblia me dice que fue Jesucristo el que absorbió el justo castigo de Dios por nuestros pecados. Él es completamente justo y murió la muerte que nosotros merecíamos morir, pero Él vivió la vida justa que tú y yo no podíamos vivir. De manera que aquel que deposita su confianza en Jesucristo, Dios lo declara justo
delante de sus ojos. Y el ejemplo que utiliza Pablo es el ejemplo de un hombre del Antiguo Testamento llamado Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham. Y la promesa fue: tu descendencia va a ser tan grande como las estrellas que están en los cielos. ¿Las puedes contar, Abraham? De ese tamaño va a ser tu descendencia. Y la Biblia nos narra que Abraham creyó a Dios, confió en Dios, y que Dios tomó esa fe como justicia. Declaró justo a Abraham. Pero Abraham no recibió inmediatamente la promesa. Tuvo que esperar un par de años. De hecho, la Biblia nos dice que hasta que tuvo alrededor de 100 años, es que tuvo un hijo. Y se nos narra que fue casi cuando Abraham se consideraba como muerto. Pero aquí va la cosa. Dice la Biblia que Abraham creía en aquel que puede levantar a los muertos. Y es esa clase de fe la que le fue contada como justicia delante de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Es la misma manera en la que un cristiano puede recibir la salvación. Cuando confía como Abraham confió en aquel que levanta a los muertos, en este caso, a Jesús, al que levantó de los muertos a Jesús, recibe la justicia de Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia. De hecho, quiero llamar tu atención a la palabra, al versículo número 25 dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones. La palabra entregar aquí es muy interesante. Se usaba para describir a una persona que se le llevaba a la cárcel o que se le entregaba a disposición de la justicia. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios entregó a Jesucristo a la justicia divina. Por decirlo así, la justicia de Dios, que es la muerte del pecador, cayó sobre Jesucristo, que es justo porque tomó nuestro lugar. El que es justo murió por los injustos. Fue entregado. ¿Y por qué fue? Por nuestras transgresiones. La palabra transgresión simplemente significa desviarme del camino. Todos nos hemos desviado del camino. Todos hemos pecado, dice la Biblia, y todos estamos separados de la gloria de Dios. Hay dos tipos de pecadores: los que lo hacen y los que lo piensan. Hay gente que mata, pero hay gente que lo piensa. ¿O nunca has metido a alguien al microondas en tu cabeza? Cuando hablamos de pecado bajo el estándar de Dios, no solo se trata de los actos que podemos hacer, sino de las motivaciones del corazón. Por eso la Biblia dice, Jesús le dijo a su pueblo, adulterio para Dios no solo es el acto sexual fuera del matrimonio. Si alguien desea a una mujer que no es su esposa, solo es motivaciones. Para Dios es como cometer el acto de infidelidad. Déjame ponértelo desde este punto. ¿Qué pasaría si tuvieras un Twitter mental y que todo lo que piensas se publica en este momento? Durante los próximos 30 años, todo lo que piensas se publica. ¿Cómo saldrías delante de Dios? ¿Habría muchos ajos y cebollas en esos pensamientos? Incluso quizás de lo que estás pensando en este momento. Todos hemos pecado. Unos se han hundido más en pecado que otros, pero todos hemos hecho algo que ha deshonrado a Dios. ¿O amas a Dios todo el tiempo con tu mente, con tus fuerzas? Todo lo que haces en la vida, todo absolutamente implica amar a Dios. Todo pensamiento que tienes es para amar a Dios. Todo lo que ha salido de tu boca en tu vida es para amar a Dios. Solo con ese mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es suficiente con ese. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Nunca has puesto algo que deba tener el lugar de Dios en nuestra vida como creador? ¿No has puesto un objeto, una persona, lo que tú quieras, una relación? Todos hemos pecado. Pero el mensaje de Semana Santa es para pecadores. Y por eso el mensaje de Semana Santa es para nosotros.
Así que, ¿qué sucedió? Jesús, el justo, tomó el lugar de los injustos para llevarnos a Dios. O como lo diría John MacArthur, que creo que lo explicaría mucho mejor que yo. Dios trató a Jesús, eso significa justificación. Dios trató a Jesús como si hubiera cometido los pecados que nosotros cometimos, para que Dios pueda tratarnos a nosotros como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Eso es justificación. ¿Qué tiene que ver con la resurrección? Pues mira el verso 25. Fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. En pocas palabras, ¿qué te garantiza que Dios en verdad ha perdonado tus pecados? ¿Qué te garantiza que realmente Dios va a recibirte en el cielo? ¿Qué te garantiza que Dios te ve justo? Esta es la garantía. Dios resucitó a Jesús de los muertos. Y por eso sabemos que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús, la cruz vacía y la tumba vacía significa que Dios recibió el sacrificio de Jesucristo y que Dios nos acepta el día de hoy. La imagen es muy clara. En el Antiguo Testamento existía un sacrificio que era el sacrificio anual, la expiación por los pecados anuales por el pueblo de Israel. Y el sumo sacerdote entraba en el templo judío a la parte más peligrosa del templo. Se llamaba el lugar santísimo. Y hacía ciertos rituales después de ofrecer un sacrificio y vertir la sangre sobre un mueble llamado el Arca del Pacto. Era una caja de madera cubierta de oro con 2 querubines. Y vertía la sangre sobre la mesa, la tapa, que se llamaba el asiento de misericordia o de reconciliación. Y hacía todo un proceso, todo un ritual. ¿Qué te garantizaba que Dios había aceptado el sacrificio? Pues si el sacerdote salía con vida, Dios recibió el sacrificio. Pero se dice de algunos comentaristas que los sacerdotes usaban ciertos cascabeles en los pies. Si ya dejabas de oír los cascabeles, ¿qué pasó? Pues ya no está vivo el sacerdote y Dios no aceptó el sacrificio. Cuando vemos el relato de la resurrección de Jesús, descrito por Juan, es muy interesante. Está la piedra removida, está el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús y hay 2 ángeles sentados, como los 2 querubines. Está probablemente restos de la sangre del cuerpo de Jesús que estuvo ahí, pero no está el cuerpo. ¿Qué significa la tumba vacía? Que Dios aceptó el sacrificio y que por lo tanto puedo ser aceptado por Dios a través de lo que Jesús hizo. Es una garantía de tener vida y perdón de pecados, de ser libre. Por eso Pablo en un pasaje paralelo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Creer que Jesús se levantó de los muertos es creer que Él es Dios, que Dios aceptó su sacrificio, que yo soy pecador y que necesito el regalo de perdón y la salvación que Él me ofrece a través de Jesús. Y por eso es tan emocionante. ¿Te das cuenta cómo Pablo le da el mismo valor histórico a la muerte de Cristo que a la resurrección? Porque si no hay resurrección, no tiene ningún valor salvífico la muerte de Cristo. Si Jesús solo murió en la cruz y no resucitó como algunos documentales quieren decir, o como Andrew Lloyd Webber lo expresa en su obra Jesucristo Superestrella, si Él no resucitó, solo es un mártir. Pero si Jesús resucitó, como aquel bello himno podemos decir, es mártir de paz, porque Él nos ha reconciliado con Dios a través de su sacrificio. Dios nos acepta porque Jesús resucitó. Una segunda cosa, porque Jesucristo resucitó. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Cristo intercede por nosotros. Porque Jesús resucitó, Cristo intercede por nosotros. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Versículo 31.
Pablo dice, ¿qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Una traducción literal es el que no perdonó la vida de su propio Hijo, sino que por nosotros lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió. Más aún, chécate, ¿qué es lo que dice? El que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Jesús, porque Él murió en una cruz y resucitó, es que Él puede tomar el rol de intercesor por nosotros. Él está en el cielo y Él intercede por ti. Él intercede por nosotros cuando nos encontramos débiles o tentados o en pecado. Jesús está intercediendo por ti y por mí. Ahí está nuestro tierno Salvador. No solo terminó su obra en la cruz, sigue en una obra de intercesión por nosotros. Me recuerda mucho lo que dice Hebreos sobre este sacerdote. Dice Hebreos, por lo tanto, y ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero no pecó. Y Él es poderoso para socorrernos, para ayudarnos. Él puede hacerlo. Juan por eso escribe, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Me recuerda mucho a la historia de Pedro y Jesús en el aposento alto. Jesús le dice a Pedro así: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. ¿Por qué razón Pedro pudo volver a pesar de que cayó y lloró amargamente? Porque Jesús, su tierno amigo y Salvador, oraba por él. Quizás el día de hoy te estás enfrentando a las malas decisiones que has tomado como cristiano. Quizás estás arrastrando consecuencias de tu pecado. Quizás estás pasando por una tentación que crees que no vas a poder sobreponerte. Tienes un intercesor que te entiende, que sabe cómo es la experiencia de la vida humana. Él sabe lo que es vivir en este mundo. Él sabe lo que es ser traicionado por un amigo, abandonado por sus seguidores, rechazado por su nación, que su propia familia le llamara loco. Él sabe esas cosas. Él sabe lo que es estar cansado emocionalmente después de un día de trabajo. Él sabe lo que es quedarse dormido después de trabajar. El día de hoy nosotros tenemos despertadores cuando vamos en el metro y vas muy cansado. Cabeceas y te golpeas en el tubo y ya te despiertas. Pero cuando va mucha gente y te están apretando, hasta te dan ganas de decir: me siento como Jesús. ¿Quién me tocó? ¿No? ¿Qué poder salió de mí? Jesús sabe esas cosas. Él sabe esos detalles. Conoce lo que es vivir en el mundo. Pero Él no pecó. Y Él está dispuesto a ayudarte, a socorrerte si lo buscas. Si estás dispuesto a reconocer que no puedes con tu tentación, aquí está tu fiel sacerdote que va a socorrerte. Si estás dispuesto a reconocer que has pecado, a arrepentirte, aquí está tu fiel abogado, listo para perdonarte y recibirte. Él quiere brindarte su ayuda. De hecho, la palabra sacerdote en latín es pontífice y significa constructor de puentes. Eso es Jesús.
Es el mediador entre Dios y los hombres, el que nos ha reconciliado con Dios a través de su sacrificio. Pero quizás estás pasando por una prueba difícil, por una situación de sufrimiento. El texto que leí de Romanos sigue diciendo así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. No puedes decir esto si no resucitó Jesús. Pero porque Él resucitó, puedo decir: todas las cosas me ayudan a bien a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y puedo ser más que vencedor, más que un conquistador sobre estas cosas, por lo que hizo Jesús. Por eso Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice por ahí un himno: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Y es verdad, aquí está nuestro fiel intercesor. Dios no está contra ti. Dios te ama. Dios quiere ayudarte. Dios quiere perdonarte. Solo necesitas reconocerlo y venir a Él. Si eres su hijo, Dios no está en tu contra. Algo más que sabemos que es un impacto en nuestra vida porque Jesús resucitó. Una tercera cosa: tenemos poder para vivir la vida cristiana. Tenemos poder para vivir la vida cristiana. Acompáñame a Romanos 6, por favor. Romanos 6. La vida cristiana es vivible. Definitivamente es vivible. Pero es imposible en nuestra propia energía. Necesitamos de la operación de la gracia de Dios en nuestros corazones. Necesitamos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que santifique nuestros deseos, que guíe nuestra voluntad, que nos ayude a ser cada día más como Cristo. Buena noticia, porque resucitó Jesús, tenemos el poder que es necesario para la vida cristiana. Por eso Romanos, Pablo utiliza la analogía del bautismo y la aplica a la vida cristiana del poder de la resurrección de Cristo en nosotros. Vamos a leer desde el verso número 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué sucede con nosotros? Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, significa sea hecho inoperante, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Tenemos lo necesario en nosotros para vivir la vida cristiana. Pablo dice así en otra porción: quiero conocer a Cristo. Esto es conocerlo por experiencia, a través de una relación con Él. Y quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero experimentar, al conocer a Jesús día con día, no conocer la biografía de Jesús, conocer a Jesús que está vivo y resucitó. Y conocer el poder de la resurrección que actúa en mí para darme vida. Déjame ponértelo de la siguiente manera. Uno puede tener un anillo de compromiso y no tener una relación con alguien. Solo vas a la tienda y te compras el anillo, pero no significa nada. De la misma manera, uno puede saber mucho sobre Jesús y no tener ninguna relación con Él. Pero cuando Pablo está escribiendo esto, lo que está diciendo es:
cuando una persona pone su confianza en Jesús y tiene una relación con Él, lo que sucede es que está tan unido a Cristo que lo ha hecho Cristo suyo y Él ha hecho a Cristo también suyo, que por lo tanto, o mejor dicho nuestro, que por lo tanto lo mismo que le pasó a Jesús nos pasó a nosotros. En pocas palabras, cuando Jesús fue crucificado, nosotros fuimos crucificados ahí con Él. Pero también como resucitó por el poder glorioso de Dios, cuando creo en Cristo, ese mismo poder actúa dentro de mí y me da la capacidad de vivir para Él. Eso es el mensaje de la Pascua, el mensaje de la resurrección. Muchos cristianos, dijo alguien, viven entre la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Cuando el creyente reconoce la cruz, pero el mensaje central es que esa cruz está vacía, porque esa tumba está vacía. Y es lo que celebramos, la resurrección de Jesús. ¿Les gusta He-Man? ¿Sí? Yo creo, estoy convencido que no puede haber algo de malo con una caricatura que se titula He-Man y los amos del universo. No puede suceder nada malo con una caricatura así. ¿Tú recuerdas qué sucedía con el príncipe Adam? ¿Qué convertía a este príncipe ordinario en el hombre más poderoso del universo? Cuando tomaba su espada y en el monte Grayskull, Calavera, ¿te suena? Levantaba su espada y decía por el poder de Grayskull, ¿verdad? ¿Recuerdas? Ahora, en ninguna manera estoy comparando a Jesús con He-Man, pero lo que quiero ayudarte es a comprender esto. ¿Qué hizo del príncipe Adam? Y hasta de su tigre miedoso, el poderoso Battlecat, un tigre valiente, el poder de la calavera. De la misma manera, un cristiano recibe poder que fluye del monte Calavera, donde el Hijo de Dios fue clavado, derramó su sangre, fue sepultado, pero la sepultura no pudo detenerlo. Es el Hijo de Dios y resucitó. Venció a la muerte. E incluso la Biblia nos dice que tiene las llaves del Hades en sus manos. Bajó y predicó a los espíritus, dice la Biblia, un mensaje de victoria. Resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Porque Él resucitó, tenemos el poder para vivir la vida cristiana. Pablo lo pone en las siguientes palabras. Él los dio vida juntamente con Cristo y los resucitó junto con Él. Porque Cristo vive, nosotros también vivimos. Cristo, el poder del Cristo resucitado que vive en nosotros. Ese es el mensaje cristiano. Y eso es lo que cambia una vida. Una cosa más. ¿Qué más sucede en nuestras vidas porque Jesús resucitó? ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Vamos juntos? Eso es bueno. Porque Jesús resucitó, viviremos para siempre con Él. Viviremos para siempre con Él. Una de las cosas que más provocan temor en las personas es el temor a la muerte. La muerte ha esclavizado a más hombres que los hombres a los hombres. El temor a la muerte. Y es una realidad la muerte. No podemos evitarla. De hecho, las estadísticas indican que 10 de cada 10 personas morirán. No son muy favorables, ¿verdad? Todos moriremos, y como bien dijo aquel poeta Pedro Calderón de la Barca, la muerte es siempre temprana y no perdona a ninguno. Me encontré con una entrevista del famoso cineasta Woody Allen. Me pareció muy interesante, quisiera citarles un par de cosas de lo que él dijo acerca de qué significa la vida. Cuando alguien le entrevistó, él contestó, ¿por qué morimos? ¿Qué significa la vida? Y si no significa nada, ¿de qué sirve? Esas son las cuestiones que nos vuelven locos. No tienen respuesta. Y uno tiene que seguir y olvidarse de estas cosas. Ahora, mientras él continúa describiendo su perspectiva de la vida, él dice, yo no creo en Dios, yo simplemente soy un realista. Y él dice así, los seres humanos necesitamos espejismos. La vida es demasiado terrible de afrontar.
Cada ser humano posee un mecanismo de negación. La vida es una situación tan trágica que solo sobrevives negando las realidades. En pocas palabras, lo que está diciendo es, la única forma de tolerar la vida es negar mientras puedas que un día va a acabar. De hecho, Woody Allen decía, es famoso por esta frase, no es que tenga miedo a la muerte, solo no quiero estar ahí cuando suceda. Pero la muerte es algo real. De hecho, él continúa diciendo así, voy a citarlo. ¿Por qué piensa así? ¿Y desde cuándo piensa así? Él contestó, desde que tengo 5 años. Porque cuando me di cuenta que naces y que no sabes por qué naces, que vives un número de años impredecibles y que puedes morir en cualquier momento, finalmente cuando sabes estas cosas, de todas maneras vas a morir. Estás condenado a morir desde el nacimiento. Consigues una pena de muerte en el instante en el que naces. Así que muchas gracias. ¿Y todo para qué?, contesta Woody Allen. ¿Sabes? En un sentido tiene razón. Cuando Dios no es una realidad en mi vida y soy realista, no tiene sentido la vida. Y ¿sabes? Esto es lo que me parece trágico. Muchas personas que son ateas son las personas que más promueven la vida y que promueven tener sueños y propósitos y metas en la vida. Pero Woody Allen tiene razón. Si no hay Dios y todo lo que hay es una muerte y nacemos para estar destinados para morir, ¿qué sentido tiene la vida? Cualquier cosa que puedas anhelar o desear es una ilusión. Y por eso digo que muchos de los grandes ateos tienen más principios cristianos de los que están dispuestos a admitir que tienen. Y podría decir que algunos ateos y filósofos han sido moldeados más por la Biblia de lo que están dispuestos a aceptar en su perspectiva de la vida. Pero ¿sabes qué? Jesús nos dice que sí tiene un propósito la vida. El pecado es la muerte es resultado del pecado y la rebeldía, la separación de Dios. ¿Y sabes? Las coles no se preguntan por qué nacemos. Los perritos no se preguntan cuál es el destino de la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Tendrá algún significado? Ni los ositos cariñositos se preguntan estas cosas. Pero tú y yo sí. Tú y yo sí nos preguntamos estas cosas. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para esta experiencia. No fuimos creados para esta experiencia. Aquel que no cree en Dios y que piensa que Dios es un espejismo, no se da cuenta que él mismo está envuelto en un espejismo y trata de vivir sin Dios. Aunque, como bien dijo un ateo ya fallecido, reconoció al final, no creo en Dios, pero me encantaría que fuera verdad lo que dicen los cristianos, pero solo soy un realista. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la muerte? Acompáñame a 1 Corintios 15. Estoy convencido que el hecho de la muerte, que causa tanto dolor y tanta separación y miseria, debería ser una de las cosas que nos deberían llevarnos a cuestionar sobre la eternidad. Creo que Salomón tenía razón al decir que es mejor el funeral que la fiesta. ¿Por qué? Porque te pones a pensar en cosas importantes. La brevedad de la vida. 1 Corintios 15. Pablo está hablando acerca de la resurrección. Y él dice algo muy importante. Él habla de que los cristianos van a vivir para siempre porque van a resucitar. Su cuerpo físico va a morir, pero Dios les dará un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente, un cuerpo incorruptible. Y entonces dice el 53, ¿por qué es necesaria la muerte en este sentido? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Quiere decir que este cuerpo mortal ya no puede heredar la inmortalidad y la vida venidera. Dice, y esto mortal se vestirá de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Nuestro enemigo final, sorbida es la muerte en victoria. Y entonces me revela el poder de la muerte. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ese es el aguijón de la muerte. Pocas palabras, ¿cómo sabes que alguien es pecador? ¿Muere? Sí, es pecador. Porque la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y por ese pecado, la muerte. Y la muerte entonces pasó a todos los hombres. Si tienes la posibilidad de morir, eres pecador. Y la muerte en general en el mundo son los efectos del pecado, de la desobediencia de Adán. Así que, ¿qué necesita? Vida. Y entonces aquí está el vencedor y el conquistador de la muerte. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Déjame ilustrarte de la siguiente manera. Se dice de un hijo que iba en el carro con su padre. Y este hijo tenía una alta posibilidad de muerte por contacto con una abeja, por el piquete de abeja, debido a que era alérgico. Así que mientras iban en el coche, bajó la ventana y se metió una abeja. Y ese niño sabía, puedo morir. Esa abeja puede acabar conmigo. ¿Qué hizo el padre para rescatarlo? Tomó a la abeja con la mano, miró al hijo con alegría y le dijo, hijo, no te preocupes, esta abeja no puede dañarte más. Mira, aquí está el aguijón, me picó a mí. Y eso es lo que pasó con Jesús. Él recibió el aguijón, Él recibió el castigo por el pecado, de manera que es capaz de hacer libres del temor a la muerte a aquellos que confían en Él. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte al resucitar. Una cosa más, con esto terminamos. La resurrección de Jesucristo significa que habrá un juicio final. Sé que a lo mejor es una manera extraña de terminar un mensaje, pero acompáñame por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Pablo empieza a describirle a los griegos la naturaleza de Dios, que es muy distinta a la forma en la que los hombres de pronto han dicho cómo es Dios. Y entonces en el 24 le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, pues no habita en templos hechos por manos humanas. Imagínate, cómo un templo podría retener al que creó el mundo. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, y esta es la razón, les ha dado un límite en su tiempo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, la conclusión de Pablo, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál es el mensaje presente? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La prueba de que Dios juzgará al mundo un día es que Jesús resucitó de los muertos. Y lo que eso significa es que estamos en un momento en el que tengo que hacer un juicio respecto a Jesús, un momento de crisis.
Todos debemos tomar decisiones respecto a Jesús. Todos. No existe una persona que sea neutral a Dios o neutral a Jesús. Sus palabras, su mensaje y su obra no nos permite quedar en una posición neutral. Todos debemos juzgar sobre Jesús. Y lo que tú juzgues sobre Él será el juicio que recibirás. El mensaje del Evangelio es este: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios te ama como nadie te ha amado en realidad. Te ama tanto que estuvo dispuesto a enviar a Jesús como un pago perfecto por nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos, rescatarnos y hacernos personas nuevas, darnos un nuevo comienzo. Ese es el mensaje de Semana Santa. Pero si yo juzgo falso lo que Jesús enseña, su mensaje, entonces, si rechazo deliberadamente el Evangelio, la Biblia me dice que un día seré juzgado, porque Él es un juez justo. ¿Y cuál es esta condenación, este juicio? Juan nos dice, esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no quiere que nadie se pierda. Podríamos decir literal que Dios movió cielos y tierra para alcanzarnos. De hecho, Pablo lo expresa de esta manera. El mensaje del Evangelio es como si Dios rogara a través de nosotros: por favor, reconcíliate con tu Creador. Reconcíliate con Él. Hoy es día de salvación. Escucha su voz, no te endurezcas. Recibe el mensaje que Dios tiene para ti. Dios te ama y Dios quiere recibirte y perdonarte y limpiarte. Ese es el mensaje. Pero si yo rehúso recibir el mensaje y persisto en mi vida de pecado, en vivir a mi manera, voy a recibir un juicio. El juicio que no debería recibir porque Jesús lo recibió. Pero es justo. Así que el día de hoy estamos en una situación en la que debes tomar una decisión. Dios te ama. Y quiero darte la oportunidad del día de hoy que tomes la decisión correcta. Dios te ama. Si el día de hoy has entendido el mensaje y reconoces que necesitas el perdón de Dios, si Dios ha traído convicción a tu corazón de que eres un pecador y necesitas la salvación y la esperanza que solo hay en Jesús, si estás convencido de esto, si ha venido angustia a tu corazón, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Dios el día de hoy quiere otorgarte perdón y vida. Y lo único que Él nos demanda es arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Jesús. Es más, Dios mismo dice: yo no quiero la muerte del impío, del pecador. Yo quiero su vida. La Biblia dice: ven y vamos a ponernos a cuenta. Y si tus pecados son rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la nieve. Acércate. Es tiempo, es oportunidad del día de hoy. Si el día de hoy has entendido este mensaje, el día de hoy te animo a que tomes esta decisión. Si tú necesitas el perdón de Dios, si necesitas la salvación que Él te ofrece, si has entendido que Él te ama, que Él murió por ti, y quieres tomar la decisión de entregarle tu vida y hacerlo el Señor de tu vida, arrepentirte de tus pecados, vivir una vida distinta, yo te voy a pedir un favor. Ponte de pie, por favor. Al ponerte de pie, lo único que estás haciendo es públicamente reconocer: soy pecador y necesito la salvación de Dios. Necesito que Él me perdone. Necesito que Él me salve. Necesito ser reconciliado con mi Creador. Necesito la justicia de la que tú hablas. No soy suficientemente bueno. No me alcanza. Jesús nos invita a recibir su perdón. Y solo quiero rogarte: reconcíliate con Dios. No te vayas el día de hoy si no has tomado la decisión de hacerlo. Reconcíliate con tu Creador.
Si alguien falta aquí, si quieres hacerlo, solo ponte de pie. Podría de pronto darnos vergüenza, pero ¿sabes? Estamos delante de Dios. Lo único que estás haciendo es eso. Públicamente reconocer que necesito un Salvador. Y es bueno hacerlo. Es bueno. Alguien más necesita la salvación que Dios te ofrece el día de hoy. Quiero guiarte en una oración y decirte que esta oración no es mágica. No es un abracadabra. Lo único que voy a hacer es guiarte en una oración que tú tienes que hacer sinceramente. Solo voy a guiarte a que puedas orar y arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que ahora sea el dueño de tu vida. Hazlo completamente entendiendo lo que estamos enseñando el día de hoy. Si tú estás convencido de esto y lo que estás diciendo es sí, quiero ser cristiano, quiero vivir para Él, quiero que Él me salve, quiero una vida nueva, quédate de pie y déjame orar por ti mientras mis demás amigos oramos por ti. Te pido que repitas esta oración conmigo desde el fondo de tu corazón, sinceramente. Si estás puesto de pie, ora conmigo así. Dios, el día de hoy entiendo que soy pecador y que tú entregaste la vida de Jesús, el inocente, por mí que soy culpable. Soy pecador, Señor, y públicamente lo reconozco. Necesito la salvación que tú ofreces. Yo pongo toda mi esperanza y mi confianza en Jesús, a quien tú entregaste por mis pecados. Y te pido que me perdones, Señor, y que me des una vida nueva. Que seas ahora mi Dios, el dueño de mi vida. Mi vida no vuelva a ser la misma. Te la entrego. Haz de mí una persona nueva. Quiero amarte y obedecerte. Y gracias por aceptarme, no por algo bueno que yo pueda hacer, sino aun siendo pecador, gracias por recibirme. Gracias en el nombre de Jesús.